Buenas noches, les saluda Gina Guaitaya, asesora del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradezco la participación a cada uno de ustedes al diplomado de alta especialización en farmacología clínica en grandes especies con el módulo Manejo, Control y Tratamiento de las Enfermedades en Bovinos y Equinos, que estará a cargo del ingeniero Diego Silva. Para el buen desarrollo de esta ponencia se les recomienda mantener apagados tanto sus micrófonos como sus cámaras. Si tienen dudas y consultas, al finalizar la ponencia, el ingeniero responderá a ellas. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por brindarme la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de experiencias, conocimientos sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es manejo, control y tratamiento de las enfermedades en bovinos y equinos, ¿no? Cabe resaltar que por el tiempo que nos podemos demorar. Bueno, por el tiempo que tenemos, en realidad le vamos a dar aspectos básicos, aspectos fundamentales que les permita a ustedes tener cierto grado de entendimiento de cómo se comportan las enfermedades y qué es lo que se debe hacer, ¿no? Son más que todo criterios que tenemos que considerar. Uy, criterios que tenemos que considerar para poder tener un manejo adecuado, ya sea tanto del control como de la parte preventiva, ¿no? Vamos a descubrir algunas claves que nos van a ayudar y nos van a permitir garantizar la salud de los animales, aprender a identificar y controlar y al mismo tiempo tratar ciertas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, tanto para vacunos como para equinos, vamos a tener un sinnúmero de enfermedades, ¿no? Vamos a tener las enfermedades de tipo infecciosas que pueden ser producidas por y enfermedades tanto virales como bacterianas, ¿no? Y de tipo parasitarias, que son las más frecuentes, ¿no? Las que son de repente que se pueden dar con menos frecuencia, las enfermedades metabólicas, entre otras, ¿no? Entonces vamos a ir determinando, en primer lugar, qué enfermedades eh, tanto en bovinos y equinos podemos encontrar. Esto va a depender mucho de nuestra zona, ¿no? Donde nosotros nos encontremos. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las enfermedades prevalentes y tenemos que, en este caso, de amplio espectro, ¿no? Cuando hablamos de amplio espectro, aprenda sobre las enfermedades más comunes. Hablamos de las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia y que pueden afectar ya sea al ganado bovino o al ganado equino o en su defecto a ambos al mismo tiempo, ¿no? En las diferentes etapas, tanto en edad como en diferentes razas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad frecuente, por así decirlo, en ganado vacuno, son los parásitos externos. Hay algunas animales que son muy susceptibles, perdón, razas que son muy susceptibles a estos parásitos externos. Por ejemplo, a las garrapatas. Las razas europeas, el Holstein, el Bron, Jersey, son, digamos, por ejemplo, razas que se pueden infestar rápidamente con lo que les venía diciendo, la garrapata. En el caso de los bos índicos hay animales que tienen mayor resistencia. O sea, ¿a qué nos referimos con este aspecto, ¿no? Que una raza o otra no pueda contagiarse. O sea, ahí la garrapata está latente, pero simplemente por la característica del pelaje, por la característica propia del animal, la garrapata no puede hacer un proceso de sujeción y mantenerse por un periodo prolongado de tiempo, haciendo de que en el caso de los bosínicos como el Brahman, el Gir, el Nelore, etcétera, etcétera, eh,
no haya mayor presencia de garrapatas. Entonces, es fundamental conocer cuál es el espectro que normalmente ataca las enfermedades que nos atacan con mayor frecuencia, ¿no? Dentro de las enfermedades infecciosas podemos encontrar carbunco, podemos encontrar bueno, carbunco, rabia. Entonces, son enfermedades que se pueden prevenir desde el punto de vista de vacunaciones, como también hay enfermedades como en este caso brucelosis, tuberculosis, que si bien es cierto, eh, se puede contagiar entre animales, pero muchas veces el proceso se inicia porque no hay una adecuada alimentación o no hay una adecuada higiene, no solamente en la parte de las instalaciones, sino también en las zonas de pastoreo. Entonces, eso tenemos que tener bastante cuidado al momento de hablar, al hablar del espectro que se va a encontrar para las enfermedades, para las enfermedades, ¿no? El amplio, el espectro que se puede llegar a tener. Lo otro que vamos a empezar que nos va a permitir a hacer un diagnóstico adecuado son los síntomas, ¿no? Son los síntomas. Y esto nos ayuda a descubrir y a identificar los síntomas y a utilizar técnicas de diagnóstico preciso para hacer un tratamiento efectivo. Cada enfermedad tiene sus propias características, cada enfermedad tiene su propia sintomatología y ello nos ayuda a poder realizar un diagnóstico. Adicional a eso, siempre es bueno al momento de poder hacer un diagnóstico definitivo, a realizar algunos análisis que nos puedan permitir y confirmar si lo que podemos tener es una enfermedad u otra, ¿no? Por ejemplo, eh, en el caso del complejo de anaplasmosis, por decir, inicialmente el animal puede tener un proceso en el cual el animal aparentemente está sano, pero por el interior se empieza ya a ver un proceso de que la sangre se empieza obviamente a degradar, ¿no es cierto? Producto de tanto en este caso, el parásito que genera la ana o la piroplasmosis, ¿no? Entonces, el animal aparentemente por un periodo de tiempo está como aparentemente sano, pero luego empieza a mostrar ciertas sintomatologías. Como el animal come y no está asimilando lo que está comiendo, simplemente empieza los procesos de debilitación, empieza los procesos de debilitación, el animal en algunos casos deja de ingerir, empieza a hacer procesos febriles, etcétera, etcétera. ¿Cuándo sabemos cuándo es ana y cuándo es piro? ¿No? Plasmosis. En este caso, nos va a ayudar a identificar eh, para tener un mejor diagnóstico, un tratamiento, en este caso, hacer un análisis respectivo para determinar. Porque a simple vista nosotros podemos pensar de que puede ser ambos o en su defecto el complejo. Entonces, puede que demos un tratamiento para anaplasmosis que no necesariamente va a ser efectivo para el proceso de piroplasmosis, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Las sintomatologías son eh, muy cada enfermedad tiene su propia sintomatología y es fundamental. En el caso de caballo, en el caso de los equinos, muchas veces la enfermedad, las enfermedades infecciosas, el caballo es un animal mucho más rústico. Entonces, muchas veces dudamos en el caso del caballo si está haciendo un proceso infeccioso o no, porque muchas veces no se presenta fiebres. ¿Ya? En el caso del caballo, se tiene esa dificultad, en el caso de los caballos, se tiene esa dificultad, ¿ya? De que muchas veces inicialmente no presentan fiebres, pero posteriormente, conforme va avanzando el tema de la enfermedad, se pueden ya empezar a manifestación de procesos febriles. Los factores de riesgo, tenemos que conocer cuáles son los causantes de las enfermedades. Tenemos que diagnosticar bien si es una bacteria para empezar a hacer el tratamiento con antibióticos. Tenemos que ver si es de tipo viral
Y si es de tipo viral, obviamente lo que nos conviene no es hacer un tratamiento, sino empezar a tomar las medidas preventivas para evitar de esta manera de que haya un proceso de propagación de la enfermedad. Por ello es fundamental manejar un calendario sanitario y poner los meses en los cuales se va a realizar los procesos de vacunación para de esta manera evitar la presencia de enfermedades de tipo virales, porque esas enfermedades no tienen un tratamiento, no tienen una cura y va a ser en vano de que muchas veces tengamos que gastar dinero para poder, entre comillas, curar a nuestro animal. Entonces, las enfermedades de tipo bacteriana, sí tenemos que saber exactamente qué tipo de bacteria nos está atacando y en base a eso, saber qué tipo de antibiótico vamos a utilizar para ser mucho más eficientes al momento de iniciar el tratamiento, ¿no? Obviamente a eso se puede, sabemos que los procesos infecciosos pueden llegar a causar procesos inflamatorios y también es bueno no solamente la aplicación de antibióticos, sino también la aplicación de antiinflamatorios justamente para evitar estos tipos de inconvenientes, ¿no? ¿Cómo vamos a ver la elaboración de un diagnóstico? La elaboración de un diagnóstico lo vamos a determinar, en primer lugar, haciendo investigaciones exhaustivas. ¿Ya? Cuando hablamos de investigaciones exhaustivas, tenemos que descubrir la diferencia, las diferentes pruebas y herramientas necesarias para obtener un diagnóstico preciso. Siempre es bueno. Podemos tener mucha experiencia, podemos tener los conocimientos adecuados, pero muchas veces hay un proceso que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial, en donde dos enfermedades pueden ser similares los síntomas y nos podríamos equivocar. Para evitar esos problemas, nosotros lo que tenemos que utilizar son análisis que nos puedan y nos permitan tener un resultado mucho más adecuado. Los análisis, por ejemplo, nosotros venimos trabajando con un laboratorio a nivel de instituto. Trabajamos con un laboratorio que normalmente hace análisis a humanos, ¿no? Pero obviamente ellos hacen el análisis, hacen la lectura, conteo, y a nosotros obviamente hacemos ya el proceso de poner los parámetros. Obviamente los parámetros en algunos casos varían entre un ser y otro, o entre una especie y otra. Entonces, de acuerdo a la especie, nosotros vamos poniendo los parámetros y empezamos a ver, hacer una evaluación del estado situacional de ese animal. Y obviamente vamos a tener un diagnóstico mucho más certero, mucho más adecuado y que nos va a permitir poder realizar un tratamiento de la mejor manera. Como les decía, la interpretación de los resultados es fundamental. Tenemos que aprender a analizar los datos, tenemos que manejar obviamente, qué otro tipo de consecuencias se nos puede dar. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Con los datos para de esta manera determinar el tratamiento que se va a utilizar. ¿Sí? Eso tenemos que tener muy en consideración, muy en cuenta para al momento de hacer la elaboración del diagnóstico, la interpretación de datos es fundamental. Si interpretamos de una manera ah, inapropiada, podemos, en vez de hacerle un tratamiento por ahí, no sé, si me ocurre, es en vez de hacer un tratamiento a nivel de hígado, cuando correspondería hacer de repente un tratamiento a nivel de riñones, ¿no? Más o menos un poco el por qué es fundamental hacer la interpretación de los datos, ¿no? Y lo otro que es siempre tener la colaboración de profesionales, ¿no? Esto es sumamente importante. Si tenemos alguna duda, si vemos y no vemos que por un lado no nos está yendo bien con la experiencia, no sabemos diferenciar todavía del todo, hemos hecho un diagnóstico y todavía nos falta un poquito a realizar el proceso de interpretación de resultados, es lo otro que para que nos permita a nosotros también conocer un poco más, lo ideal es que
nos apoyemos en profesionales que nos puedan, que nos comprendan, ¿no? Que nos comprendan la importancia de trabajar en equipo, tales como veterinarios, ingenieros zootecnistas, técnicos agropecuarios, entre otros, ¿no? De preferencia, obviamente, que tengan la experiencia necesaria en todo lo que es el manejo sanitario de enfermedades, ya sea en vacunos o equinos, pero la idea es de que nos ayude a determinar o a obtener un resultado que sea mucho más acorde a lo que nosotros o que el animal tiene y que se pueda hacer un tratamiento más específico, ¿no? Cuando hablamos de manejo y control, acá tenemos que tener también ciertas consideraciones. Dentro de esas consideraciones, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta son el proceso de higiene y bioseguridad. ¿Ya? Cuando hablamos de higiene, tenemos que ver y vamos a descubrir las mejores prácticas para prevenir la propagación de enfermedades y mantener la salud del ganado. Esto es un problema muy latente, no solamente más en la parte ganadera, en este caso en bovinos, que en equinos, ¿no? En equinos, por el mismo o por el tipo de manejo que se realiza en equinos, es mucho más fácil tener un proceso de higienización adecuado. En el caso del ganado vacuno, sobre todo cuando trabajamos con animales estabulados, tenemos una dificultad que es la limpieza. ¿Por qué les digo dificultad? Porque al tener de repente un número bastante grande de animales, es decir, 100, 150 animales dentro de un espacio, entonces la cantidad de excretas que se van a generar van a ser sumamente hablamos de cantidad sumamente gigante, ¿no? Que al hacer el proceso de limpieza nos puede conllevar un tiempo determinado. Pero es bueno realizar la limpieza de manera diaria. ¿Para qué? Para evitar justamente de que ese proceso o esas excretas se vuelvan un foco infeccioso y que nuestros animales se vean perjudicados porque al estar expuestos a esas excretas que obviamente van a hacer su proceso de descomposición, nuestro animal justamente se puede ver no solamente afectado por la presencia de una enfermedad, sino también que le puede generar algún tipo o algún proceso de estrés que pueda hacer de que sus defensas disminuyan y al mismo tiempo, al haber ahí un foco infeccioso, sea mucho más rápido el contagio de alguna enfermedad que esté por ahí. Por eso es fundamental el proceso de... La bioseguridad es fundamental. La bioseguridad, todavía no llegamos a nivel de ganadería de bovinos, a un nivel de cumplir un protocolo de bioseguridad. En equinos sí, sí, digamos que ya se está implementando, ¿no? Pero igual hay muchos que consideran de que no es necesario la implementación, pero en realidad lo es. Lo es porque a veces nosotros nos vamos de un lugar a otro, nos podemos, se puede adherir a nuestras prendas enfermedades y lo podemos trasladar. Ese es ese es el motivo por el cual debe existir un protocolo de bioseguridad para asegurar y de una u otra manera prevenir la presencia de enfermedades, ¿no? Lo otro que tenemos que tener como estrategia es el tema de las vacunaciones y las vacunaciones nos van a ayudar en primer lugar a desarrollar un programa de vacunación efectivo para proteger a nuestros animales y de las enfermedades más comunes, ¿no? El tema de vacunación es, ya lo hemos visto, es un tema preventivo. ¿Cuánto me cuesta una vacuna en realidad? Si nos vamos por ejemplo, a enfermedades clostridiales, que son enfermedades que son producidas justamente por una bacteria y una variedad de bacterias que son, ¿no? Del tipo Clostridium, ¿no? Eh, ¿Cuánto me cuesta una vacuna? Una dosis de esa vacuna me está costando entre 6 a 9 soles aproximadamente por animal. Entonces,
yo gasto esos 6 o 9 soles aproximadamente, ¿cuánto me costaría? Perdón, eso es lo que me cuesta prevenir. Pero si yo no vacuno a ese animal, esos 6 soles o 9 soles que yo lo veo como un gasto más, no como una inversión, por eso es que no hago la aplicación de la vacuna. ¿Qué va a suceder? Que esos 9 soles que yo supuestamente voy a gastar se va a incrementar. ¿Por qué? Porque normalmente las enfermedades costariales son enfermedades que son muy rápidas, no nos permite reaccionar de una manera adecuada y hacer un tratamiento eh, profundo para evitar de que el animal llegue a morir, ¿no? No nos permite eso. Entonces, si yo tengo un animal que está con sus 350 kilogramos de peso vivo, y si lo estamos vendiendo hoy en día en un valor aproximado de 12, perdón, de 10 a 12 soles, estoy hablando de que estoy perdiendo aproximadamente entre 3.000 a 3.400 nuevos soles. ¿Por qué? Por simplemente no haber, como decimos nosotros, gastado esos 6, 7, 8, 9 soles que me cuesta una vacuna. Entonces perdemos eso, perdemos de repente no solo uno, sino dos o tres que tienen ese mismo valor y que no me permitan eh, seguir creciendo. Al contrario, voy a empezar a disminuir y no voy a tener los resultados que yo deseo dentro de mi ganadería. En el caso de los vacunos, perdón, de los equinos, ¿no? Eh, el tema de vacunación es parecido, también rabia, enfermedades clostridiales, también obviamente otros tipos de vacunas que obviamente son completamente diferentes en el caso de vacunas. Lo que nos va a permitir también tener buenos resultados es tener una nutrición equilibrada. Cuando hablamos de una nutrición equilibrada, es decir, que le damos al animal, ya sea bovino o equino, lo que necesite de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa de producción, de acuerdo a su estilo o a su forma de entrenamiento. En el caso de los equinos, se debe dar una nutrición que nos ayude a optimizar la alimentación, fortalecer el sistema inmunológico, ¿ya? Prevenir enfermedades y relacionadas al tema nutricional. Nosotros tenemos un problema muy, muy grande, que no sabemos dar sales minerales. Las sales minerales, cada una de las sales tiene una función determinada. Algunos son de tipo reproductivos, en algunos casos hay de tipo reproductivo, por otros casos tenemos de tipo que nos ayudan y nos permiten a mejorar el sistema inmunológico. Entonces es fundamental en todo momento la suministración, ya sea de manera individual o de manera separada, o en su defecto de manera conjunta con la alimentación. La alimentación, de igual manera, de acuerdo al requerimiento que el animal, de acuerdo a la edad, a la zona de producción, requiere. Porcentaje de proteína, cantidad de energía, cantidad, porcentaje de fibra, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que estar de acuerdo a la necesidad del animal para justamente evitar que haya procesos de enfermedades. Tratamientos que se puedan dar hoy en día, los tratamientos más actuales, ahí vamos a ver. En caso de bovino, tenemos, por ejemplo, vamos y seguimos trabajando para infecciones a nivel sistémico, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos, etcétera, etcétera, ¿no? Antiparasitarios, dependiendo cuál sea. En equinos, de la misma manera. Pero existen hoy en día tratamientos que a su vez nos puedan ayudar y nos puedan conllevar a tener resultados mucho más rápidos, mucho más eficientes y que el animal se pueda recuperar de una manera más acertada. Tecnología láser para la curación de heridas. Antiguamente, ¿qué hacíamos? Hacíamos la aplicación sistémico de un antiinflamatorio, un antibiótico y un antipirético para evitar los procesos febriles, un analgésico para evitar que el dolor sea más intenso. Y nos demoraba, dependiendo obviamente del tamaño. En algunos casos se tenía que hacer suturas, obviamente dependiendo del tamaño, se demoraba más o menos entre 15 a 20 días si era una herida leve. Si era una herida un poco más grande,
35 días aproximadamente. Hoy en día, este proceso se puede hacer de una manera mucho más rápida, la cicatrización mucho más veloz y en menos de 7 días ya tenemos a un animal prácticamente recuperado, ¿no? Innovación en tratamientos contra parásitos. Y cuando hablamos de innovación de tratamientos, hoy en día ya se estila bastante hacer los procesos de combinación de los antiparasitarios. Se va combinando antiparasitarios de tipo oral, se van combinando con antiparasitarios de tipo inyectable, con baños ayuden a evitar los procesos de infestación de parásitos externos, entre otros. Hoy en día incluso se está utilizando o se utiliza ciertas plantas que si bien es cierto, de una manera convencional, nos ayudan a repeler un poco a los insectos que puedan encontrarse y evitar de que exista algún tipo de contagio de enfermedades como el tupe, por decir, ¿no? Y el uso, obviamente, de antibióticos de última generación, ¿no? Hoy en día, bueno, se continúa todavía con la utilización, pero ya antibióticos un poco más fuertes, un poco más específicos para tratamientos o dificultades que se puedan presentar. En el caso de equinos tenemos terapias con ondas de choque para las lesiones musculares. Sabemos que los equinos son más enfocados no a un tema productivo, sino a un tema de la práctica de deporte. Entonces, es constante ver dentro de los procesos que se generan de enfermedades. Lo más frecuente que vamos a ver son traumatismos, golpes, esguinces que se puedan generar y para ello es fundamental. Hoy en día ya existe una terapia de ondas que simplemente es eh, como pequeñas emisión de fluido eléctrico, ¿no? Para que nos ayude un poco a mejorar el sistema de la recuperación de la masa muscular, del sistema óseo. Entonces, nos ayuda a acelerar los procesos inflamatorios y obviamente los procesos de recuperación son más cortos, ¿no? Y el avance de la medicina regenerativa. Hoy en día, en equinos ya se viene trabajando mucho este tema de la, em, de la medicina regenerativa. Entonces, con buenos resultados, pero que todavía está en ese proceso, porque cuando hablamos de cuando Bueno, cuando hablamos de medicina regenerativa, justamente lo que buscamos es en lo posible hacer el proceso de destrucción de células que estén en buenas condiciones, es decir, células vivas. Entonces, hoy en día lo que se hace es justamente tener un proceso mucho más sano, mucho más saludable para el equino. ¿Cómo prevenimos las enfermedades? Lo que vamos a prevenir, en primer lugar, la utilización de vacunas, ya sean para enfermedades virales o antibacterianas o bacterianas, perdón. Ello nos permite tener un proceso de efectividad en cuanto a la ausencia de la enfermedad bastante importante. Se puede reducir el índice de la enfermedad hasta en un 80-85% aproximadamente, ¿no? Ello nos ayuda también a tener animales mucho más sanos y listos y preparados para poder eh, defenderse ante el inicio de un proceso infeccioso, porque obviamente la inmunidad va a estar muy bien relacionada. Bueno, es un proceso de vacunación. Los procesos higiénicos, ¿no? El proceso de higienización, ¿no? La limpieza, lo que decíamos, es fundamental, ¿no? La limpieza, el aseo de los animales es fundamental. ¿Para qué? Para evitar justamente de que los animales se vuelvan, o las zonas en donde no limpiamos, se vuelvan procesos
infecciosos. Aprendemos las buenas prácticas de limpieza, desinfección. La desinfección tiene que ser un hábito recurrente. Es decir, si yo hago un proceso de desinfectación semanal, de esa manera tengo que realizarlo siempre. Si lo hago una vez al mes, igualmente. O sea, tiene que ser, la desinfección tiene que ser un proceso recurrente, no simplemente eventuales. O sea, cada que me acuerdo hago la desinfección, sino que tenemos que hacer de que esos procesos sean cada vez más frecuentes, cada vez más, más estables, y de esta manera vamos a asegurar de que no haya eh, presencia de enfermedades, ¿no? Y, uy, ¿qué pasó acá? Y procesos de cuarentena, ¿no? Los procesos de cuarentena para aquellos animales que inicien, ¿no? Para aquellos animales que inicien el aislamiento, ¿no? Inicien su nueva etapa o hablamos de aquellos animales que sean nuevos, sino también hablamos de cuarentena en aquellos animales que sentimos de o tenemos las sospechas de que puedan tener algún tipo de enfermedad. Para ello es fundamental, para ello es fundamental tener un lugar adecuado, tener que el lugar obviamente sea limpio, sea fácil de limpiar, y de esta manera vamos a prevenir el contagio de enfermedades dentro del rebaño o en grupo de equinos. Es fundamental. En el caso de los equinos es mucho más fácil porque la mayoría no suele, no sé, el tipo de manejo en equinos es de que no se suele juntar en grupos, ¿no? Si bien se juntamos en grupos, normalmente dentro de digamos, un momento determinado. Pero normalmente cada equino ya tiene su propio espacio de manera individual y nos ayuda un poco a controlar y a prevenir enfermedades. Lo que no sucede con el ganado vacuno, que normalmente casi siempre está junto, ¿no? A no ser que por ahí tomemos una decisión de aislar por X motivo, pero no tenemos mucho, digámoslo así, no tenemos mucho, em, no lo hacemos muy frecuentemente el tema de las cuarentenas. Vemos un animal sospechoso, simplemente hacemos la aplicación de de antibiótico, hago un tratamiento así, muchas veces sin determinar o tener un diagnóstico adecuado. Simplemente es como digo, no, está con fiebre, hay un proceso infeccioso, simplemente hago un tratamiento así, con lo que tengo a la mano, con antibiótico, antiinflamatorio y listo, se solucionó el problema por unos días, pero nuevamente a un tiempo determinado continúa. De repente, porque no es un proceso, no es una enfermedad, perdón, del tipo bacteriana, sino del tipo viral. Entonces, es fundamental con los procesos de cuarentena, lo que nosotros vamos a hacer es de que ese animalito se pueda recuperar bien, y de ser el caso de que ya no haya un proceso de recuperación, obviamente se tendrá que tomar decisiones que nos permitan al menos recuperar la inversión que se ha tenido en esos animales, ¿no? Y sobre todo que tenemos que tener en claro que es importante siempre la atención veterinaria. ¿Por qué motivos? Porque nos va a ayudar en el control y la prevención. Nos va a dar atención regular, nos vamos a asegurar de que haya detección de enfermedades mucho más tempranas y el control de las mismas, ¿no? Entonces es fundamental siempre tener, en este caso, la atención de tipo veterinario. Y cuando hablamos de tipo veterinario, no necesariamente tiene que ser por un médico veterinario, si bien es cierto, es lo ideal que sea él, pero también obviamente tenemos ingenieros o tecnistas, técnicos agropecuarios que se especializan en temas sanitarios, que tienen la experiencia y que nos pueden dar también eh, protocolos o métodos para hacer el control y prevención de las enfermedades, ¿no? El asesoramiento tiene que ser especializado independientemente de la profesión que tenga, tiene que ser una persona que esté especializada en temas de sanidad. Ello nos va a ayudar y nos va a brindar, nos va a dar, obviamente, recomendaciones mucho más personalizadas y sobre todo que nos va a ayudar y nos va a permitir
a tener un mejor bienestar dentro del proceso de la salud de los animales, como incluso en el cuidado. Vamos a tener de repente un mejor manejo, una mejor presentación, etcétera, etcétera, para de esta manera poder evitar que las enfermedades lleguen con facilidad. Y por último, hacer el seguimiento de los tratamientos. Si bien es cierto, el profesional puede venir, puede dar esto, pero es fundamental de que los tratamientos se cumplan por dos motivos. En primer lugar, uno, porque la idea es mejorar la salud del animal. Y lo segundo es para en un futuro evitar la resistencia del uso de medicamentos, ¿no? Yo utilizo un antibiótico, de repente el médico me dijo, el médico o el especialista me dijo, de que tengo que hacer un trabajo, perdón, un tratamiento con antibiótico de 3 a 5 días, dependiendo cómo me evaluando, voy quitando. Apliqué una sola vez, de ahí me olvidé, nuevamente volví, llamé al veterinario otra vez con lo mismo y llega un momento determinado en que voy a seguir picando y el antibiótico no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos generando justamente resistencia. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el seguimiento a los tratamientos. Finalmente, es fundamental de que exista un compromiso continuo y, y al hablar de un compromiso continuo, hablamos de tener siempre la supervisión de un profesional veterinario, de preferencia, ingeniero zootecnista o técnico agropecuario, perdón, que nos permita, que nos permita un diagnóstico mucho más rápido y un diagnóstico certero. Al mismo tiempo, nosotros podamos ir corrigiendo ciertas situaciones en las cuales no nos está conllevando justamente a que nuestros animales se enfermen, ¿no? Es fundamental siempre hacer la consulta a expertos, como ya les decía, porque ello nos va a permitir dar un tratamiento adecuado, tener un diagnóstico certero y sobre todo a tomar las medidas correctivas para evitar la presencia de esas enfermedades. Es fundamental también que esta consulta a los expertos se haga con mucho criterio, con mucha cautela y que al mismo tiempo esa persona nos vaya capacitando, no solamente, no porque querramos prescindir de sus servicios, sino porque tener de repente nosotros también un mejor, eh, realizar un mejor diagnóstico y al mismo tiempo les pueda permitir a ustedes hasta que el profesional llegue, a ustedes puedan ir haciendo un proceso o un tratamiento de apaleamiento que simplemente lo que va a hacer es contrarrestar un poco el tema de la enfermedad hasta que llegue el especialista o experto para que nos dé el tratamiento más específico de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Ay, ¿qué pasó acá? Ahí. Y la implementación, obviamente, de estrategias. Cuando hablamos de implementación de estrategias, hablamos no solamente de las estrategias de control, no solamente las estrategias de tratamiento, sino en general de los procesos de bioseguridad, ¿no? Que nos van a ayudar, los procesos de bioseguridad nos pueden ayudar a prevenir, ¿no? Controlar, más a prevenir que a controlar enfermedades. El tema preventivo es fundamental en la parte sanitaria. El tema preventivo, literal, es todo. Si nosotros tenemos un buen programa preventivo, un buen calendario sanitario, una, un buen protocolo de bioseguridad, es probable que en el año no tengamos ningún tipo de enfermedad dentro de nuestro acto leche de vacunos como en nuestro grupo de equinos, ¿no? Entonces no vamos a tener enfermedades siempre y cuando le demos al animal lo necesario. Muy una buen calendario sanitario, una buena alimentación de acuerdo a la edad, la fase de producción o de acuerdo a la edad o al tipo de entrenamiento que tenga. En el caso de caballos, tener alimento por cada fase de producción, tener alimento por cada tipo de, en el caso de los caballos, en el caso de los equinos, la alimentación incluso es mucho más personalizada. Entonces es fundamental todo ello, ¿ya? Entonces, hasta aquí el tema expositivo.
A partir de estos momentos, iniciamos ya la ronda de preguntas que lo pueden hacer mediante el chat o en su defecto de manera ordenada aperturando sus micrófonos. ¿Sí? Bien, si no hubiese preguntas, no me quedaría más que ir agradeciendo, en tal caso, a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir un poco de experiencia, conocimientos sobre el tema que tratamos el día de hoy, que es el tema de manejo, control y tratamiento de enfermedades en bovinos y equinos, ¿no? Esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Y bueno, no me quiero despedir sin antes desearles unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchos éxitos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches.